Ahorita se está abriendo. Apenas se está compartiendo, pero creo que aún no. Ya, Bueno, me avisa. ¿Ya? Ya se ve. ya. Ah, ok. Bueno, pues ya empezamos. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de el problema 5 del MIT, tanque con calentamiento. Bueno, vamos a hacer las suposiciones del tanque. El tanque es completamente mezclado uniformemente, entonces la temperatura del tanque es completamente uniforme. Las variables de densidad y CP se mantienen constantes, al igual que el volumen, ya que el nivel siempre es el mismo. La pérdida de calor del sistema es despreciable, puesto que es un sistema aislado y tiene una alimentación de dos corrientes. El TC es la temperatura de vapor de condensación del intercambiador de calor con un área superficial A. Bueno, hacemos el balance de energía. Está presentado en la ecuación 5.1-2, donde el coeficiente global de transferencia de calor es U y la referencia termodinámica es temperatura de referencia. Considerando que el sistema está en estado estacionario, se tiene la siguiente ecuación, que es la 5.13, y restando esta de la anterior, definimos las variables de desviación y rearreglando nos quedaría la 5.14. El tiempo de residencia en el tanque es el siguiente, es tau R, y la capacidad de transferencia de calor está asignado como beta. Usando estas dos ecuaciones se define a tau como la constante de tiempo, y cuando no hay transferencia de calor, o sea que beta es igual a 0, la constante de tiempo tau es igual al tiempo de residencia. Las constantes de K se definen de la siguiente forma, en donde K1 es para el flujo de entrada 1 y K2 es para el flujo de entrada 2. Las ganancias K1 y K2 muestran los efectos del cambio en las temperaturas 1 y 2 de entrada. Y K3 muestra el efecto del cambio en la temperatura C del vapor en condensación. El modelo del sistema de calentamiento, entonces, del tanque agitado es como está en la ecuación 5.1-11 y se resuelve mediante las transformadas de Laplace. Aquí está mi procedimiento. Y bueno, para la perturbación en dos escalones y una entrada constante, tenemos las ecuaciones de la temperatura 5.3-1 y cuyas transformadas serán las que están ahí 5.3-2. Y bueno, sustituyendo esas ecuaciones en la resolución que habíamos hecho antes, nos quedaría que tenemos esta ecuación ya en el dominio de Laplace, 5.3-3. Y aplicando la transformada inversa para cada término y reordenando, tenemos este resultado. La figura siguiente muestra la respuesta de salida debido a perturbaciones opuestas de entrada. Y bueno, hay que tomar en cuenta que en este sistema las corrientes de entrada se diluyen entre sí. Y bueno, ahí están las ganancias K1 y 2. Las variables de... Las variables de desviación nos permiten definirlas y usar las funciones de transferencia para poder expresar los modelos del sistema a través de las derivadas de Laplace. Sin embargo, en procesos reales es necesario poder leer instrumentos de control. Para esto, comúnmente se representan las lecturas de válvulas, controles y sensores en una escala de 0 a 100. Para escalar una variable es necesario identificar el rango de variación esperado, de y mínimo a y máximo. Luego se le resta un valor arbitrario a y se divide entre el rango.
como está en la ecuación 5.61. Si el valor arbitrario y se establece como y mínimo, entonces el valor de y asterisco varía de 0 a 100. En cambio, si el valor de y se establece al valor de referencia yr, entonces y asterisco varía de la siguiente forma, como está en la ecuación 562, en la que el rango sigue siendo de 100% de ancho, pero abarca las regiones positivas y negativas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del seguimiento del cambio de temperatura de un sistema representado en una escala física, de forma física, luego en forma de desviación y finalmente ya en escala, con el porcentaje. Esquema de control. El paso 1 es especificar un objetivo de control para el proceso. El objetivo de control es mantener la temperatura de salida T0 en un valor constante. Paso 2. Asignar variables en el sistema dinámico. La variable de control es T0. Las temperaturas de entrada T1 y T2 son variables de perturbación. La variable manipulada es la temperatura del vapor en condensación. Habrá que ver cómo se podrá lograr el ajuste de esta temperatura mediante algún control. Paso 3. Control proporcional integral. Bueno, en el algoritmo de control proporcional, la salida del controlador es proporcional a la señal de error. Para contrarrestar el error por compensación, se considera un segundo modo de control llamado integral, para complementar esa conducta proporcional, donde x asterisco de CO es la salida del controlador y la variable de control de error es epsilon asterisco. El controlador produce una respuesta de acuerdo al error que recibe. En la ecuación 5.12, la variable escalada y asterisco se le resta y asterisco SP, que es la posición de preferencia en la escala. El error resultante, epsilon asterisco, es procesado por el controlador en la ecuación 5.10.1 para generar una lectura de salida escalada x asterisco CO. El valor arbitrario de x asterisco CO es el estado de reposo del control, cuando no hay error. El modo integral integra el error de forma que la lectura x asterisco CO del control que maneja la variable manipulada en bucle aumenta con la persistencia de error epsilon. Paso 4. Elegir set points y límites. El tanque de calentamiento de mezcla constante puede requerir ocasionalmente un cambio de set point, dependiendo de la época del año, del grado del producto y otras condiciones de proceso. De momento suponemos que el tanque es parte de un proceso continuo, por lo que su modo de operación normal sería mantener la temperatura constante en el set point. Sin embargo, en un proceso por lotes podría pasar que el set point sea una función del tiempo, dependiendo de las necesidades del proceso por lotes. Los límites definidos en la temperatura pueden ser altos o bajos, dependiendo del proceso. Algunas razones para estas imposiciones de los límites serán los cambios químicos no deseados, como la polimerización, la degradación de productos y reacciones secundarias. Tanto límites bajos como altos se pueden poner para evitar el cambio de fase. Líquidos. Buenos días, profesor. ¿Sí me escucha? Buenos días, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Bueno, pues ahora veremos el equipo que forma parte pues, de este proceso, que primero sería el sensor en el feedback del bucle de control. Como sabemos, la temperatura se puede medir con una variedad de instrumentos que responden a esta, como una señal eléctrica, termopares, termistores, entre otros. Entonces, pues hay que calibrar el sensor y esta calibración se refiere a determinar la relación entre la cantidad de interés, que es la temperatura en algún punto del fluido, y la salida dada por este sensor, la cual puede ser un voltaje, corriente en un circuito, una representación digital, etc. Todo esto dependiendo del instrumento que utilicemos. Cuando hablamos de sensor nos referimos a ambos, tanto al elemento sensor y
a la electrónica que acondiciona la señal, siendo este último componente el que produce una relación lineal entre la temperatura y la salida del sensor, incluso si el elemento del sensor no es lineal por sí mismo. Siguiente, por favor. Así es como relacionamos la temperatura física T0 y la lectura de su sensor TS por la ecuación 5.12-1. Vemos que es una ecuación lineal y pues cuando hablamos de un termómetro digital de mano, la electrónica es ajustada tal que esta ganancia, que es K sub S, es la unidad y vías B sub S es 0. Por lo que tenemos que un 26 grados Celsius producen una lectura de 26 grados Celsius. Pero para un bucle de control, donde T0 produce una corriente eléctrica, en este caso vamos a considerar que vaya de 4 a 20 mA, el rango del sensor se ajusta variando estos dos parámetros, que es K sub S, la ganancia, y vías BS. Por ejemplo, si deseamos... anterior, por favor. Gracias. Si deseamos seguir T0 de 50 a 100 grados Celsius, tenemos las ecuaciones de 5.12-2, que es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Si resolvemos este sistema, encontramos que la ganancia para este es de 0.32 mA Kelvin a la menos 1 y que el vías es de menos 12 mA. Siguiente, por favor. Entonces, podemos expresar la calibración del sensor en variables de desviación si restamos el estado de referencia de la ecuación 5.12-1 y si suponemos que deseamos usar 75 grados Celsius como una condición de operación de referencia, en la referencia la salida del sensor, en nuestro caso, sería de 12 mA. Entonces vemos ahí la ecuación 5.12-3 y... si tomamos la referencia de la variable escalada como la mínima t, podemos obtener la ecuación que vemos en 5.12-4 y donde tenemos un rango que va de 0 a 100, de 0 a 100%. De 5.12-4 vemos que la salida del sensor escalado puede definirse en términos de la lectura del sensor o de la variable controlada en sí. Una temperatura de 75 grados Celsius provoca una salida de sensor de 12 mA o, con la ecuación 5.12-4, un 50% del rango. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora tendríamos que considerar también la dinámica del sensor. Para esto pues surgen dos preguntas principales, que es ¿qué tan rápido responde el sensor a un nuevo input, a una nueva entrada? Y cuánto a que se muestre, o sea, cuánto tiempo toma para que se muestre una nueva salida. Los libros de texto clásicos de tratamientos de termopares y termómetros nos indican una respuesta de primer orden. La función de transferencia del sensor se escribe como la ecuación 5.12-5, donde tenemos que K sub S es la ganancia del sensor, se determina, pues es la que determinamos por calibración anteriormente, y también existe una constante de tiempo, tau S. Esta depende de la masa del elemento sensor y la velocidad de transferencia del calor a este. Como se planea introducir el sensor en el tanque, pues no esperamos cambios de paso y a menudo ocurre que la constante de tiempo del sensor tau S es pequeña en comparación con la constante de tiempo del tanque que se dio en 5.1-7. Esto implica que TS se mantendrá al día con los cambios en T0, por lo que podemos simplificar 5.12-5 a un proceso de ganancia pura, como vemos en la ecuación 5.12-6. Siguiente, por favor. Ok, bueno, el otro parte del equipo es la válvula que tenemos en el feedback del bucle de control. Como podemos observar, pues tenemos una línea de alimentamiento, o sea, un cabezal de alimentamiento de vapor conectado con una válvula al tanque, donde se da que es el intercambiador de calor en el tanque, y también una línea que es la trampa de vapor, donde tenemos el condensado que se retorna. Siguiente, por favor. Si vemos la válvula de control como un sistema dinámico, podemos pensar en ella que es o sea, la válvula que está convirtiendo la salida del controlador
que se mide en % de apertura, %out, o a la temperatura de vapor condensado, que se mide en grados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da este proceso dentro de la válvula en sí? Pues es que el flujo admitido por la válvula es el flujo que se puede condensar a una temperatura lo suficientemente alta como para transferir ese calor de condensación al líquido del tanque. En resumen, lo que ocurre es que abrimos la válvula para suministrar más calor. Por eso es que se puede relacionar el % de apertura con la temperatura de vapor de condensado. Ok, nuestro propósito es describir la acción del controlador sobre la temperatura de condensación, para lo que necesitamos una ganancia de las relaciones de estado estable y una descripción dinámica, que es de los procesos de velocidad. Por ahora vamos a aceptar una descripción de primer orden, puesto que sabemos que también influyen muchísimas más cosas, pero por el momento podemos decir, bueno, se puede expresar de manera lineal. Entonces, asumimos que el tiempo característico tau b de la ecuación 5.13-1 para el cambio de la temperatura del condensado es mucho menor que la constante tiempo del tanque de mezclado. Por eso podemos simplificar a la ecuación 5.13-2 igual que lo hicimos anteriormente para el controlador. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que es el comportamiento de bucle cerrado. Para este apartado primero empezaremos con las funciones de transferencia de bucle cerrado. Primero, lo que tenemos ahí a la derecha es nuestro diagrama de bloques de feedback para un sistema feedback general, donde podemos ver que está el proceso, el controlador y el elemento final de control y la forma en que están interrelacionadas las funciones de transferencia. Siguiente, por favor. Ok. Del diagrama anterior se obtiene el modelo general de bucle cerrado, que es el que vemos justamente en 5.15-1. Si aplicamos esta ecuación al tanque con calentamiento y aplicamos las funciones de transferencia particulares de las ecuaciones que se han obtenido en 5.2, 5.11, 5.13 y 5.14 anteriormente, podemos obtener una función de transferencia de perturbación como la que tenemos en 5.15-2. Y similar para la perturbación T2 y la función de transferencia para el set point tenemos lo que es la ecuación 5.15-3. Siguiente, por favor. Ok. Ahora vemos la parte que es el comportamiento de bucle cerrado y su respuesta de paso al punto de ajuste. Las respuestas a las entradas de perturbación y los cambios en este set point dependen de los polos. Estos son lo que tenemos en la ecuación 5.16-1, S1 y S2. Observamos que los polos pueden ser complejos. Si estos son así, el bucle puede tener un comportamiento oscilatorio. La tendencia hacia una raíz cuadrada negativa y, por tanto, esta oscilación, o sea, la oscilación por este caso, se ve agravada al reducir el tiempo integral de I, que vemos que forma parte de nuestra ecuación 5.16-1. También observamos que la parte real de los polos es negativo. Esto pues nos lleva a un sistema estable. Se ilustra la respuesta de paso del set point para los polos reales, donde el set point es cambiado por una magnitud delta T, como está expresado en la ecuación 5.16-2. Siguiente, por favor. Ok, ahora observemos, puesto que ya vimos que nuestro modelo integral de control es un sistema, bueno, resulta ser de segundo orden, pues ahora vamos a ver cómo son estos sistemas. Bien, primero consideramos la ecuación diferencial 5.17.1 y para esto asumiremos que todas las condiciones iniciales en la variable de respuesta YT son 0. El sistema está inicialmente en estado estacionario y se conducirá únicamente por la perturbación en XT. El parámetro K tiene dimensiones de Y entre X y nos referimos a la ganancia en estado estacionario, y el parámetro M mide la sensibilidad del sistema a la velocidad de cambio en esta perturbación o de la perturbación XT. Esta tiene dimensiones de K por tiempo. Si resolvemos la ecuación 5.17-1 por la transformada de Laplace, como vemos en la ecuación 5.17.2, siguiente por favor, podemos ver que el comportamiento de la solución depende fundamentalmente de los polos en la ecuación 5.17-2. De las propiedades de esta ecuación cuadrática
recordamos que los polos son reales para beta cuadrada sobre 4 mayor que alfa de la ecuación 5.17.3. A la derecha tenemos un mapa que relaciona la estabilidad del sistema con los coeficientes alfa y beta. Así verticalmente tenemos el valor de beta, horizontalmente el valor de alfa, y podemos observar que polos diferentes de signos opuestos son totalmente inestables, ¿no? Tenemos también del lado derecho ya, vemos, son 5 casos específicamente. Tenemos primero el caso donde estos son negativos y diferentes. Tenemos un sistema que es estable y que no oscila. Y donde tenemos que son negativos, pero son iguales. Parece tenemos un sistema igualmente estable y no oscilante. Sin embargo, sí tenemos complejos, tenemos valores complejos positivos, tenemos sistemas que son inestables y que oscilan, y si estos son positivos y diferentes, son totalmente inestables, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ahora pues se hace la comparación que tenemos en la tabla 5.17-1 de los sistemas de primer y segundo orden, que están en la forma de tau 1, tau 2 y los polos reales. Primero tenemos pues ambas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales para el primer orden con sus condiciones iniciales y de primer orden con su condición inicial. Tenemos también sus funciones de transferencia, los polos S, vamos a ver para segundo orden son menos 1 sobre tau 1 y menos 1 sobre tau 2. Y para el primer orden es únicamente menos 1 sobre tau. Y los ceros de esta ecuación, que para el segundo orden es menos k entre m, y para el primer orden pues no tenemos estos ceros. Siguiente, por favor. Ok. El sistema sería estable si tanto tau 1 como tau 2 son positivos. Una respuesta escalonada de segundo orden es la que tenemos aquí. Ok, también podemos ver que me parece que es cuando tenemos una, un momento por favor. Aquí lo tengo. Ok, cuando alfa, que es el coeficiente de la segunda derivada es positivo, podemos expresar este sistema de segundo orden en una forma alternativa, que es lo que tenemos en la tabla 5.17-2. En esta pues podemos ver nuevamente estas comparaciones, y esta ya se expresa en una forma de tau y epsilon, que veremos en un momento a qué se refiere, y los polos complejos. Primero pues las ecuaciones ya expresadas en esta forma, sus funciones de transferencia, los polos, que vemos ya para segundo orden ya está expresado en términos de tau y epsilon, y los ceros de esta ecuación. Siguiente, por favor. Ok, bueno, primero pues tenemos que se muestran las relaciones entre los tiempos característicos tau 1 y tau 2 y los parámetros alternativos que es tau y epsilon. Y son las que podemos ver a la derecha en nuestra pantalla de la ecuación 5.17-6 hasta la -11. Como en los sistemas de primer orden, tenemos que esta tau tiene dimensiones de t y de tiempo y representa el tiempo característico. El parámetro epsilon lo conoceremos como coeficiente de amortiguación, y el carácter de la respuesta de nuestro sistema depende marcadamente de su valor. Siguiente, por favor. Ok, primero tenemos casos donde epsilon es mayor que 1. En estas situaciones tenemos que se les llaman sistemas sobreamortiguados. Los polos son reales, negativos y diferentes, y la respuesta sobreamortiguada al paso de entrada de magnitud A es igual a lo que tenemos en nuestra ecuación 5.18-1. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en la gráfica, la figura que tenemos a nuestra derecha de nuestra pantalla, que es 5.18-1, tenemos pues las respuestas de paso al escalón para varios epsilon con m igual a 0. Tenemos que valores de epsilon de 1.1, 1.5, 2 y epsilon 3. Como podemos observar, conforme incrementamos el valor de epsilon, tenemos respuestas más lentas,
cada vez toma más tiempo esta respuesta. Ok, siguiente, por favor. Ok, también tenemos caso cuando epsilon es igual a 1, y a estos conocemos como sistemas críticamente amortiguados. Para esta condición especial, los polos son reales, negativos e iguales. Este es el caso de dos tanques idénticos en serie, y la respuesta de paso es la ecuación 519-1. También tenemos el caso cuando epsilon es menor que 1. Estos son sistemas subamortiguados y los polos son conjugados complejos y causan que el sistema oscile incluso para una perturbación no periódica. La respuesta sobreamortiguada 518-1 se puede modificar sustituyendo como vemos en la ecuación 520-1. Ok, gracias. Y usando la relación de Euler podemos encontrar la ecuación 5.20-2 y o su equivalente, que es la ecuación 520-3 que vemos en nuestra pantalla. También tenemos casos donde epsilon, este vector de amortiguamiento, es menor que 1, y estos son sistemas inestables. Cuando el factor de amortiguamiento es menor que 0, los términos exponenciales en la ecuación que vemos primero y segundo, o sea, en las ecuaciones 522 y 23, aumentan con el tiempo siempre, y este sistema se vuelve totalmente inestable a las perturbaciones. Buenos días. Bueno, Hola. yo voy a comentar sobre las respuestas inversas, que estas se pueden identificar cuando el factor de cambio de la tasa de perturbación M no es 0 y es de signo opuesto a las ganancias K. En la figura que está al lado, la 5.22-1, se muestra un ejemplo típico de control de nivel en una caldera, la cual la respuesta es de segundo orden, y bueno, que es la línea roja, y podemos ver la de primer orden, que es la punteada amarilla que está abajo, y bueno, en la de segundo orden, vemos que al inicio de su comportamiento es negativo, pero al final oscila alrededor de un campo positivo, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar ahorita, en las oscilaciones. Y con esto se puede decir que la respuesta inicial del sistema es opuesta a su dirección final. Y pues cabe mencionar que estas respuestas inversas presentan desafíos a los controladores porque comienzan empeorando el sistema. Siguiente, por favor. Ok. Aquí es el mapa general de segundo orden. Aquí retomando lo que había dicho mi compañero Ricardo, sobre las respuestas que son de segundo orden y tienen oscilaciones. Esta tabla relaciona el comportamiento cualitativo en el sistema y relaciona el coeficiente de amortiguación con la multiplicación con el producto de mk a la menos 1 por tau a la menos 1, que es en esta parte de la m por k a la menos 1, tau a la menos 1, una parte es el recíproco del producto de la constante de tiempo y la otra es la función de transferencia cero. Como vemos en el diagrama, hay diversas divisiones, que por decir está el excesivo, la inestabilidad oscilatoria, la estabilidad oscilatoria y el sobrecargo. Que estas principales divisiones de comportamiento corresponden justamente al coeficiente de amortiguamiento, a la épsilon, pero varias otras características dependen justamente de esta relación. Siguiente, por favor. Las medidas que caracterizan la respuesta de paso subamortiguado. Bueno, al momento yo les he hablado de sistemas de segundo orden y que muchos de estos trabajos de proceso sabemos que se realizan en dirección opuesta a como lo hemos estado mencionando. Esto quiere decir que nosotros observamos lecturas de sensores, de los sensores, y debemos de tratar de inferir un modelo de sistema viable, así como también para diagnosticar fallas. Pero para el caso de segundo orden ya vimos que podemos definir ecuaciones
pero si es un sistema desconocido, solo podríamos calcular medidas a partir de datos registrados, que las cuales son estas. La primera es el rebasamiento, que es la reacción, cuando la reacción supera el valor final, que sería pues igual aquí en el diagrama que vemos, que sería igual a A entre B. La segunda, y el overshot, que bueno, el rebasamiento sería el exponencial de menos pi por epsilon entre la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. La segunda sería la relación de decaimiento, que sería la razón de picos sucesivos, que es igual a C entre A. Y bueno, ahí vemos la relación de decaimiento, que es igual al overshot al cuadrado o igual a esta exponencial. La siguiente sería el tiempo de subida, que sería el tiempo para alcanzar por primera vez el valor final. El siguiente sería el tiempo de reacción, el tiempo hasta que la reacción se mantenga dentro del 5% del valor final. La siguiente sería el periodo, el tiempo entre picos o entre cruces alternos del valor final. Aquí vemos su ecuación. Y por último tenemos el periodo natural, que el periodo es el periodo cuando no hay amortiguación. Y bueno, podemos notar que la amortiguación alarga el periodo y que una perturbación escalonada causa que un sistema no restringido oscile perpetuamente sobre su valor final. Y también podemos observar que el tiempo de tau es directamente proporcional al periodo natural. Siguiente. Con esto nos pasamos a la respuesta de perturbación para el tanque de calentamiento. Conociendo un poco más de los sistemas de segundo orden, sabemos que si dejamos que la respuesta sea subamortiguada, vamos a tener un control variable a la proximidad del punto de ajuste. Va a ser más rápido que en una respuesta sobreamortiguada. Pero si el coeficiente de amortiguamiento es muy pequeño, la amplitud de oscilación y la persistencia pueden ser inaceptables. Por lo tanto, retomando la ecuación 5.15-2 que ya había obtenido mi compañero, identificamos el tiempo característico y el coeficiente de amortiguamiento, que son las ecuaciones que están aquí abajo, 5.25-1 y 5.25-2. Y al observar, siguiente, por favor. Y al observar esta primera ecuación 5.25-1 del tiempo característico, nos damos cuenta que al aumentar la ganancia del controlador KC y disminuir el tiempo integral TI, se tienen a acelerar las respuestas del bucle. O sea que ambos ajustes mueven al controlador en la dirección del ajuste agresivo. Otra cosa es que los resultados de la afinación agresiva se mezclan en el coeficiente de amortiguación y la disminución de TI, la cual aumenta la oscilación, pero el aumento de KC la elimina. Y por último, el límite inferior de epsilon es 0, pero lo que teóricamente nuestro bucle cerrado de segundo orden puede ser inestable solo en el límite de tiempo integral 0. Siguiente, por favor. Para una perturbación de paso en TI de magnitud delta T, de la ecuación 3, de las tres ecuaciones pasadas, se obtiene la ecuación 5.25-3, que invirtiéndola se tiene la ecuación de abajo, que es la 5.25-4, y que en esta ecuación se muestra que la respuesta oscila alrededor y decae a 0, parecida con la respuesta del punto de ajuste que calculamos en el apartado, en la ecuación 5.16-2, que la puse aquí abajo. Cabe mencionar que a pesar del cambio permanente de la entrada, no hay desplazamientos de la variable controlada,
Por lo tanto, así el control de modo integral ha mejorado nuestra capacidad de controlar la temperatura de salida. En la siguiente figura, en la 5.25-1, se muestra la respuesta para varios ajustes del controlador. Es decir, muestra varias opciones de parámetros case, que, bueno, este case está representado dentro de las ganancias del bucle de la K. Y TI, que es escalonado a la constante de tiempo del proceso. Al ver esta gráfica, podemos decir que al reducir el tiempo integral, reducimos la amplitud del error, pero experimentamos más oscilación. Y que al aumentar la ganancia, aceleramos la descomposición y por lo tanto reducir la amplitud, reducimos la amplitud del error y el tiempo transcurrido fuera del punto de ajuste. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en lo que comentamos ahorita en el tema pasado, hasta el momento podemos decir que podemos ajustar dos parámetros del controlador para afectar la respuesta y así tener una compensación entre la amplitud y la oscilación, que esos son los dos parámetros que vamos a controlar. Bueno, ya afinando aquí el controlador y las medidas de rendimiento, en el tema 4, en el pasado creo que lo que expusieron mis compañeros, vimos que se mantenía la distancia del límite de estabilidad, pero no considerábamos si el rendimiento era el esperado. Y justo lo que acabo, bueno, de mencionar al final de esta diapositiva, en este tema vimos que podemos ajustar los dos parámetros y afectar la respuesta, por lo que ahora sería momento de introducir medidas estándar para la variable controlada, para que nos permita comparar diferentes afinaciones cuantitativas, que en este caso está el error integral, que puede ser engañosamente pequeño si los errores están equilibrados. Y aquí está la ecuación, que es una integral. La segunda sería el error absoluto integral, que da cuenta de cualquier desviación. Siguiente, por favor. El siguiente es el error cuadrado integral, que enfatiza si hay grandes errores. El error absoluto de tiempo integral, que enfatiza errores persistentes. En general podemos decir que estas medidas de error integral también se pueden definir para el error escalonado epsilon. También estos tres últimos errores siempre aumentan a medida que la variable controlada pasa tiempo fuera del punto de ajuste, por lo que en general más pequeño significa un mejor control. También las medidas se pueden calcular a partir de datos de la planta para comparar los resultados de diferentes afinaciones y se pueden utilizar para comparar los resultados en las simulaciones. Además, se puede optimizar una combinación de parámetros de ajuste que minimicen una de las medidas de error. Por lo tanto, el controlador sería ajustado por un criterio de rendimiento objetivo. Con esto podemos decir que la respuesta que habíamos obtenido en la ecuación 5.25-4, se esperaría que tal optimización condujera a ganancias infinitas y el tiempo integral sea cero, porque el bucle cerrado es estable para todas las afinaciones y en un sistema menos idealizado es más probable que exista uno más óptimo. Siguiente. Okay. En la estabilidad, según el criterio de Bode, bueno, este criterio se hace para tres relaciones de tiempo constante del tanque de calentamiento, que es tau, al regulador de ajuste TI. Bueno, en la sección 5.16 nos aseguramos de la estabilidad del bucle cerrado. Aún así, examinamos la respuesta de frecuencia de la función de transferencia del bucle, por lo que se obtuvo la ecuación 5.261 y bueno, de la tabla de componentes de respuesta de frecuencia en Marlin encontramos la ecuación 5.26-2 y la 5.26-3. Bueno, esta si se tiene una
TI grande, la respuesta se asemeja a la de un sistema de primer orden, que ya había comentado mi compañero Ricardo. Aunque en frecuencias bajas se nota un comportamiento diferente debido a que el controlador integral se ve una disminución igual en el tiempo integral y deprime el ángulo de fase hacia unos menos 90 grados. Y ahí se ve aumentado la relación de amplitud de baja frecuencia. También la relación de amplitud en la parcela se normaliza por la ganancia del bucle y los ajustes de ganancia de controlador. Y estos se verían, bueno, aumentarían directamente con la amplitud de las perturbaciones de bajas frecuencias. Y bueno, debido a que el desfase de la fase, perdón, vaya la redundancia, nunca llega a menos 180 grados, el bucle cerrado permanecerá estable. Sin embargo, vemos que el modo integral contribuye el desfase de las fases bajas de frecuencia, de bajas frecuencias, así como aumenta la relación de la amplitud. Combinando con otros retardos en un bucle cerrado, perdón, el siguiente. Combinando con, bueno, esto ya es una simulación numérica de respuesta en un circuito cerrado en el cual se realizó simulación numérica de un proceso de primer orden bajo control PI para una perturbación de pulsos largos, y pues las trazas aparecen en en variables escalonadas. Y bueno, se puede terminar diciendo que el control integral ha sido de gran ayuda para eliminar el desplazamiento. Sin embargo, contribuye al desfase del bucle cerrado, especialmente en frecuencias bajas, donde también aumenta la relación de amplitud. Por lo que tener dos parámetros de control pues nos ha permitido tener más influencia sobre la forma de la respuesta. Bien, niños, bien. Y ven, ya tenemos su tanque simple, ya con calentamiento, lo llevamos hasta una estructura de sintonizar los controladores. Ya vimos ahorita, los compañeros dicen el controlador proporcional, y a la mitad le meten el controlador integral, ¿sí? Y ya nada más falta la parte del proporcional, integral y el derivativo. Si ven, cada uno de esos elementos le incluye una ganancia a su sistema, ¿sí? Y como pueden ver, cada elemento de control tiene su propia función de transferencia. ¿Estamos, niños? ¿Nos mandan la presentación, niños, por favor? Sí, profesor, la mandamos en un momento. Sí. A ver. Nosotros nos regresamos. Vamos a abrir el iPad. Sí. Ya estamos aquí. Vamos acá.
Y vamos con nuestro tanquecito. Bajamos esta. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que nuestro tanquecito ahora ya lo habíamos resuelto en el dominio del tiempo, ahora lo vamos a resolver en el dominio de Laplace. Entonces tenemos que tiene una alimentación FI, tiene su nivel, la H, y tiene una salida F, que era el tanque más sencillo, el ejemplo más sencillo que teníamos. Y ese va a estar referido a ¿qué? A el área por el cambio de la altura con respecto al tiempo de líquido, igual a FI menos H sobre R. Y la R vamos a manejarla como una restricción para la descarga del tanque. ¿Sí? Después vamos a ver que esa R la podemos poner como la raíz cuadrada de la cabeza hidráulica, ¿sí? Pero ahorita la vamos a manejar como R, como restricción. Y si nosotros multiplicamos, ¿sí? Rearreglamos la ecuación, primero la pasamos la parte, la H sobre R del lado izquierdo, y después lo multiplicamos todos los elementos por R que nos van a dar, la ecuación de AR, el cambio de H con respecto a T más H, igual a R por FI. Si a S nosotros le aplicamos nuestras transformadas, ¿qué tenemos? Tenemos la transformada de la derivada, la transformada de la variable y la transformada de la función de forzamiento. Si ahora decimos que nuestra ganancia va a ser igual a la restricción de la descarga y nuestra constante de tiempo va a ser el producto del área por la R, nosotros convertimos nuestra ecuación en esta expresión que vamos a marcarla con azul. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Que cuando H en el tiempo cero es igual a cero, ¿sí? Y definimos, ¿sí? Nuestra función de H como nuestra función de transferencia. ¿Qué pasó? Espérenme. ¿Por qué se salió? Profesor. Mandé. Escucho. Yo no entendí en la primera ecuación roja cómo se llega a la expresión que está entre corchetes. Espéreme. Ahorita nomás la ponemos esta cosa. De repente nos sacó. A ver. Nos vamos más para acá. ¿A dónde está? Sale.
No entiende por qué la expresión roja. Pues porque hay que sacar, niño. Se ve que no has estado en la clase. Hay que sacar que la transformada de la derivada, la transformada de la H y la transformada de la FI. ¿Sí? O sea, pero eso ya es para entrar al espacio de Laplace. Exactamente. No, yo Esta hablo de la primera, de la que está entre corchetes, que dice SH de S menos H de 0. Sí, ¿Se le eso nada resta más el es. estado estacionario? No, ese es simplemente aplicando la transformada con el tiempo de nuestra constancia, nuestras definiciones de nuestros tiempos, ¿sí? H de 0, ¿sí? Igual con 0, ¿sí? Que ese es como se define la primera transformada, la derivada de la, más bien la transformada de la derivada, ¿sí? Nada más, ¿sí? Ya, sí, gracias. Sí, o sea, esas ustedes se van a ver la derivada y encuentran en una tablita esas definiciones, ¿sí? Y nos vamos hasta la última expresión que era la de, hasta aquí. Despejamos nuestra H ya en el dominio de Laplace. Ok, la señora. Algo está pasando, niños. ¿Por qué está saliendo? Sí. Y tenemos dos situaciones. Si ven, si nosotros la tenemos en el dominio del tiempo, esto es igual f de i de t es igual a A. Si la tomamos en el dominio de Laplace, f de i de s es igual a A entre s. Que si nosotros la rearreglamos, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar la expresión, la bajamos, que la vean, ahí está, ¿sí? De h de s igual a AK, s por tau de s más 1, ¿sí? Que nosotros podemos descomponerla en dos elementos, ¿sí? Si nosotros multiplicamos ambos lados por s, nos va a dar la expresión que está la primera en verde, ¿sí? Esta. Si hacemos que S tienda a 0, ¿sí? Y C sea acá, A por la acá, y multiplicando ambos lados por tau S más 1, que tenemos la última expresión roja, que la subimos para que la vean, ¿sí? Que nos conduce a que si fijamos que S sea 1 sobre tau y D sea igual a K tau, entonces tenemos nuestra H en el dominio. Se está saliendo esta mugre. A ver, niños, ¿por qué se sale?
Ujú. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Y que si usamos, ¿sí? Ven ustedes, aquí está nuestra ecuación en el dominio de Laplace. Disculpe, profesor, ¿puede regresar a la Si página anterior? nosotros, sí, Un tantito, por favor. ahí está. Si nosotros nos vamos al dominio del tiempo, sí, ahorita lo que estamos haciendo es en el dominio de Laplace. Si nosotros nos regresamos al dominio del tiempo, ¿qué tenemos? Que la h en función del tiempo no va a ser otra cosa más que la a por la ganancia que multiplica a 1 menos epsilon a la menos t sobre tau. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro esquema para tanto en el dominio de Laplace como es este, como en el dominio del tiempo, ¿sí? Para nuestro tanquecito. Sí, ¿ustedes me están viendo, niños? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Porque algo tiene esta cosa. Se está saliendo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo que su compañero sus compañeros, acaban de presentarnos? ¿Sí? Nuestro tanquecito, ¿con qué? Con calentamiento, ¿sí? Que tenemos, entra una corriente con un flujo FI y a una temperatura TI. Y salen, ¿sí? Un flujo F y una temperatura T y le suministramos calor. Si nosotros vemos la primera ecuación, es la que nosotros hemos manejado a lo largo de nuestro curso. ¿Sí? Ok, la semana. Ahora, si nosotros aquí tenemos, ¿sí le están viendo, niños? Niños, estamos en el tanquecito. Ya se ve. se ve. Ya se ve. Si nosotros la rearreglamos esta,
y la ponemos como una ecuación diferencial de primer orden y definimos que la tau va a ser BNF y que la ganancia va a ser 1 por el flujo, por la densidad, por el CP, ¿sí? Podemos nosotros, y aquí le doy la respuesta a su compañero, esto no es otra cosa más que la transformada de los elementos de la ecuación diferencial. Ya sabemos, derivada de primer orden, función, llama variable, y nuestra función de forzamiento, ¿sí?, del lado derecho. Y entonces, con esa ecuación ya puesta en función de S, cuando T0 es igual con 0, que tenemos nuestra TS de 1 sobre tau S más 1 por TI de S más la K por la tau S más 1 por la Q de S. Que si ¿sí?, fijamos que TI de S sea igual a 0, que vamos a tener que la Q de T va a ser igual a A de T, cuando Q de S va a ser que A sobre S cuadrada. Si ven, este es muy similar a la que hicimos para el nivel de líquido. ¿Podría regresarle tantito, profesor, por Sí, favor? sí. ¿Sale? Y entonces, ¿qué teníamos? Bueno, que esta va a ser nuestra función y que la podemos descomponer en 3 elementos, ¿sí? Si multiplicamos ambos lados por S cuadrada, que multiplica a tau S más 1, e igualando los coeficientes de cada potencia de S, que tenemos que K va a ser igual a C por TS más 1, más DS va a ser TS más 1 y E por S cuadrada. Entonces, tenemos una ecuación con S0, C igual a K, S1, C por tau más D igual con 0 y S cuadrada D por tau más Q, si es Q, sí, Q se llama igual con 0. Y la D, ¿sí?, que nos queda como esta expresión, donde sacamos que nuestra temperatura en el dominio de Laplace no va a ser otra cosa más que la expresión, subimos para que se vea, subimos, ¿sí?, K A sobre S cuadrada menos K por tau por S más K por A por tau cuadrada sobre tau S más 1. ¿Y qué tenemos? Que de tablas nosotros podemos regresarlo. ¿A qué? Regresarlo al dominio del tiempo. La temperatura en el dominio del tiempo no va a ser otra cosa más que la K por la A, que multiplica a la T más la tau por E a la menos T sobre tau menos 1. ¿Sí? Y aquí, ¿se acuerdan? Tenemos nuestro... Ay, esta cosa.
Ujú. Tenemos, ¿se acuerdan el que dejamos de tarea, niños? ¿Sí? El CSTR con H constante. ¿Se acuerdan? Que fue como Sí. el 4, ¿no? O el 3, No, fue como la algo 3. así. ¿Sí? Que lo resolvemos ahora ¿con qué? Con las transformadas. ¿Sí? ¿Y qué va a ser? El cambio de la concentración, ¿sí? En función del dominio de Laplace y después lo regresamos al dominio del tiempo. ¿Sí? Vean, simplemente esto ya lo habíamos hecho, pero ahora ¿qué cambiamos? Pues cambiamos nuestra definición de cada uno de los elementos de la ecuación por las transformadas de Laplace de cada elemento. Y quedamos que la concentración, ¿sí?, en el dominio de Laplace va a quedar en función de la ganancia de la constante del tiempo y de nuestra variable S, así como nuestra composición. Y ahí, pues usamos un truquito, ¿no? ¿Sí? El que sea I de T es igual al seno de WT. Y ese, si lo pasamos al dominio de Laplace, no va a ser otra cosa más que W sobre S cuadrada más W cuadrada. La descomponemos en fracciones y multiplicamos por el producto de los denominadores, que pueden ver, ¿sí? Y obtenemos nuestra KW que vamos a rearreglar, ¿sí?, en sus coeficientes. Y que tenemos S cuadrada, S1, S0, ¿sí? Que si lo resolvemos, ¿sí? Obtenemos que sea S va a ser igual a KW sobre W tau cuadrada más 1 por lo que va entre paréntesis, ¿sí? Que si vemos, así cierra. ¿Y qué? Con las transformadas lo regresamos al dominio del tiempo y es mucho más sencillo de lo que nosotros hacíamos con nuestras solución de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, aún siendo lineales. ¿Sale, niños? ¿Estamos? Entonces, aquí le vamos a dejar porque falta, les debo, estoy consciente y qué bueno que su compañera me comentó, ¿sí?, que faltaba mandarles lo que les prometí de las transformadas, ¿sí? Y para que ya podamos llegar a la solución ya no solamente de una ecuación, sino de segundo orden y juegos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Estamos, niños? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, hoy les vamos a poner las transformadas y les voy a mandar una tablita, ¿sí?, para que todo el mundo tenga las transformadas y simplemente vaya identificando los elementos de su ecuación diferencial, cuál es la transformada de cada uno de esos elementos, sustituyendo, ¿sí?, y rearreglando la ecuación en función de la variable S. ¿Sí? ¿Estamos, niños? Ok. Sí, profesor. Sí, muchas gracias, profe. Sí. Entonces, ahí le vamos a dejar, niños.